¿Sabías que dentro de la Toure y la Cábala existen principios milenarios que muchas familias judías han seguido durante siglos para construir riqueza, estabilidad y prosperidad, no solo material, sino también espiritual? No hablamos de secretos ocultos o fórmulas mágicas. Hablamos de una manera de entender el dinero, muy diferente a la que tenemos hoy. Para la sabiduría judía, el dinero no es un fin. Es una consecuencia. Una manifestación del orden interior, del propósito, del esfuerzo constante y de la conexión con algo más grande que uno mismo. Mientras en muchas culturas el dinero se ve con culpa o como algo egoísta, en la tradición judía se enseña que la abundancia puede ser una bendición, siempre que se use para crear, ayudar y transformar. Por eso, hoy te voy a revelar los 3 pasos para hacerte millonario según la sabiduría judía. Principios espirituales y prácticos que transforman tu mentalidad, tus hábitos y tu relación con el dinero. Y lo más poderoso de todo. No importa cuánto tengas, sino cómo pienses, cómo actúes y cómo das valor al mundo. La sabiduría judía enseña que la verdadera riqueza empieza en la mente, no en el bolsillo. En la Toure se dice, como piensa el hombre en su corazón, así es él, y la Cábala explica que el universo responde a la energía que emitimos. Si piensas en escasez, atraes más carencia, pero si piensas en abundancia, atraes oportunidades. Desde pequeños, en muchas familias judías se transmite la idea de que el dinero no es un fin, sino una herramienta que permite construir, ayudar y dejar huella. Por eso, durante el Sabbat, cada semana se bendice lo que ya se tiene, la comida, el hogar, la familia. Ese simple acto de agradecer genera una mentalidad muy poderosa, porque enseña a ver el valor de lo que ya posees en lugar de enfocarte en lo que falta. La gratitud, en la tradición judía, no es una emoción pasajera, es una práctica espiritual que cambia la manera en que percibes el mundo. Cuando agradeces, tu mente deja de funcionar desde el miedo y comienza a operar desde la confianza. Y esa confianza es la que atrae nuevas oportunidades, porque te hace actuar con más calma, seguridad y claridad. Un ejemplo es la historia de David Levi, un joven de familia humilde de Jerusalén que creció viendo a su abuelo dar gracias cada mañana, incluso por el pan más simple. Cuando David empezó su propio negocio en Tel Aviv, mantuvo ese hábito. Antes de cada reunión, agradecía mentalmente por la oportunidad, por las personas y por el aprendizaje, sin importar el resultado. Esa actitud lo convirtió en alguien que transmitía buena energía, serenidad y enfoque. La gente quería trabajar con él. Con el tiempo, su empresa prosperó hasta facturar millones, y él siempre decía lo mismo: mi secreto fue aprender a agradecer antes de recibir. Y eso, según la Cábala, es el verdadero inicio de la abundancia. Entender que la riqueza no viene cuando acumulas, sino cuando reconoces el valor de lo que ya tienes y te alineas con la energía de crear más. El segundo paso para crear riqueza según la sabiduría judía es entender el poder del orden y la disciplina. En la Toure se dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Coelet/Eclesiastés 3, 1. Una frase que parece simple pero encierra una lección profunda. Nada florece sin estructura, sin ritmo ni equilibrio. La Cábala añade que la prosperidad necesita vasijas, es decir, estructuras espirituales y materiales capaces de contener la bendición. Dicho de otra forma, si la abundancia llega y no estás preparado para sostenerla, se escapa de tus manos. En la tradición judía, el orden no es solo tener las cosas limpias o planificar bien el día, es una forma de santificar el tiempo. El Sabbat, por ejemplo, no es solo un día de descanso, es un recordatorio de que el ser humano debe gobernar su tiempo, no ser esclavo de él. Durante 6 días se trabaja, se crea, se avanza, y el séptimo se detiene todo, no por obligación, sino por sabiduría energética. Es una pausa que pone orden en la vida y evita que el esfuerzo se convierta en caos. Esa misma lógica se aplica al dinero. Tener disciplina y orden financiero no es rigidez, es crear el espacio donde la prosperidad puede crecer sin destruirte. En muchas familias judías se enseña desde la infancia que el dinero debe tener un propósito, un sistema y un flujo equilibrado. Por eso los niños aprenden a dividir todo ingreso en 3 partes, una para tzedaká, caridad o justicia social, otra para el ahorro y otra para la inversión o el crecimiento. Este hábito, transmitido de generación en generación, forma una mentalidad en la que el dinero nunca se estanca, siempre está circulando, cumpliendo una función y multiplicándose de forma sostenible. La caridad no se ve como pérdida, sino como un acto que mantiene el flujo vivo. El ahorro no es avaricia, sino previsión. Y la inversión no es riesgo ciego, sino la manera más alta de crear valor.
Todo se basa en el mismo principio. El orden crea estabilidad, y la estabilidad atrae más abundancia. David Levy, el joven empresario del que hablamos antes, también tuvo que aprender esta lección. Cuando su empresa empezó a crecer, comenzó a gastar más de lo necesario, nuevas oficinas, coches, viajes, todo lo que simbolizaba éxito. Hasta que un día, en una conversación con un rabino, escuchó una frase que lo cambió todo: el dinero que no tiene propósito se desintegra. Aquello lo hizo reflexionar profundamente. Entendió que estaba acumulando sin dirección, sin estructura espiritual. A partir de entonces, decidió aplicar el principio de las vasijas que enseñaba la Cábala, dar forma y sentido a su riqueza. Creó un fondo dentro de su empresa para financiar becas a jóvenes con talento que no podían pagar sus estudios. Lo hacía en silencio, sin buscar reconocimiento, solo con la intención de devolver algo al mundo. Pasaron los años, y algunos de esos jóvenes terminaron trabajando con él. De hecho, 2 de ellos se convirtieron en sus socios y fueron quienes ayudaron a expandir la compañía a Estados Unidos. Lo que empezó como un acto de orden y propósito terminó multiplicando sus resultados más allá de lo que imaginaba. Así descubrió su segundo gran principio: el orden crea expansión. Cuando el dinero se administra con disciplina, propósito y equilibrio, no solo se conserva, sino que crece de forma natural. La energía de la abundancia fluye mejor en un entorno ordenado. Y ese orden no se trata de controlarlo todo, sino de entender que cada cosa tiene su lugar y su momento. Trabajar cuando toca trabajar, descansar cuando toca descansar, dar cuando toca dar y recibir cuando llega el fruto. En la visión judía, esa armonía no solo atrae prosperidad material, sino también paz interior. Porque la riqueza, sin orden, se convierte en carga, pero con disciplina y propósito, se convierte en bendición. El tercer y último paso para alcanzar la verdadera riqueza, según la sabiduría judía, es comprender el poder del propósito y del servicio. En la Toure se dice: no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Devarim Mocho, 3. Esta frase nos recuerda que el ser humano no se alimenta solo de lo material, sino también de aquello que le da sentido a su existencia. La Cábala enseña que la auténtica prosperidad no surge de acumular dinero, sino de alinear tu propósito personal con la energía divina, con la razón por la cual estás aquí. No basta con ganar, hay que saber para qué. En la cosmovisión judía, cada persona tiene un tikún, una misión de corrección o aprendizaje. Es el propósito por el cual el alma encarna en este mundo, algo que debe mejorar, aportar o transformar. El dinero, en este contexto, no es el objetivo final, sino una herramienta para cumplir esa misión. Cuando tus negocios, tus decisiones y tu manera de generar riqueza se conectan con ese propósito, el flujo de prosperidad se mantiene de manera natural. Si actúas solo desde el ego o la ambición, el dinero puede llegar rápido, pero también se va rápido. En cambio, cuando trabajas con un sentido más elevado, cuando tu trabajo mejora la vida de otros o contribuye a algo más grande que tú, la energía de la abundancia se estabiliza, porque el universo confía en ti como canal. En la tradición judía, esto se ve en la manera en que muchas empresas familiares funcionan. Su objetivo no es únicamente crecer, sino dejar un legado, generar empleo digno, ofrecer productos honestos y devolver algo a la comunidad. Esa es la diferencia entre tener un negocio y tener un propósito. Cuando entiendes esto, el dinero deja de ser una meta y se convierte en una consecuencia natural del servicio que prestas al mundo. David Levy, el joven que empezó agradeciendo por el pan de cada día y luego aprendió la importancia del orden, descubrió este tercer principio cuando su empresa ya había alcanzado el éxito económico. Había logrado todo lo que muchos sueñan: estabilidad, reconocimiento, riqueza. Pero un día, en una entrevista, le preguntaron cuál era su secreto. Y él respondió algo que sorprendió a todos: el dinero solo llega cuando dejas de perseguirlo y comienzas a perseguir tu propósito. En ese momento explicó que, al principio, su motivación era crecer y demostrar que podía hacerlo. Pero con el tiempo entendió que eso lo dejaba vacío, que había un límite en la satisfacción que el dinero podía darle. Entonces decidió redirigir parte del trabajo de su empresa hacia algo más grande: desarrollar software educativo gratuito para escuelas y comunidades sin recursos. Lo hizo no como una estrategia de marketing, sino como una extensión natural de su propósito. Y fue entonces cuando sintió que todo encajaba. El negocio prosperó aún más, las alianzas crecieron, y su sentido de plenitud también. Como él mismo decía, fue ahí, cuando dejé de pensar en cuánto ganaba y empecé a pensar en cuánto servía,
que realmente me sentí rico. Y esa es la esencia del tercer paso, entender que la verdadera abundancia no está en lo que posees, sino en lo que aportas. El dinero, desde la mirada de la Cábala, es energía en movimiento, y solo fluye hacia quienes lo usan con propósito. El servicio es lo que mantiene abierto ese flujo. Quien trabaja únicamente para sí mismo se encierra, quien trabaja para servir al mundo se expande. Por eso, para la sabiduría judía, la prosperidad no se mide en cifras, sino en impacto. Cuando lo que haces tiene sentido, el universo conspira para sostenerlo. El dinero llega, pero no como un fin, sino como una consecuencia natural de estar alineado con tu misión. Y ese, según la Toure y la Cábala, es el paso definitivo para hacerse realmente rico, descubrir que el propósito es el mayor capital que existe. Al final, los 3 pasos para hacerte millonario según la sabiduría judía no tienen nada que ver con trucos financieros o recetas milagrosas. Son procesos de transformación interna. El primero, la mente de abundancia, te enseña a agradecer antes de recibir, porque cuando aprecias lo que ya tienes, el universo confía en darte más. El segundo, la disciplina y el orden, te recuerda que toda bendición necesita una estructura que la sostenga. Sin vasija, incluso la abundancia se desborda y se pierde. Y el tercero, el propósito y el servicio, te muestra que el dinero sin sentido no llena, que la verdadera riqueza surge cuando conectas tu trabajo con algo más grande que tú, cuando entiendes que estás aquí para servir, construir y dejar un legado. La Toure enseña que la riqueza no es el objetivo, sino el resultado natural de vivir en armonía con los principios divinos, gratitud, orden y propósito. Cuando piensas, actúas y creas desde esos valores, el dinero deja de ser una preocupación y se convierte en una herramienta para manifestar tu misión en el mundo. Esa es la verdadera prosperidad, vivir con propósito, compartir lo que tienes y confiar en que cada acto de generosidad, cada esfuerzo disciplinado y cada pensamiento agradecido te acercan a una vida plena, abundante y en paz. Si este vídeo te inspiró, deja en los comentarios cuál de los 3 pasos vas a aplicar primero. Suscríbete, porque en el próximo episodio exploraremos los secretos financieros del Talmud que muy pocos conocen, y que pueden cambiar por completo tu manera de ver el dinero. Shalom, y que la abundancia te acompañe en todo lo que hagas.